Radio Panteras, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Estamos ubicados en Vasco de Quiroga, 4871, Contadero, Coajimalpa de Morelos. Hola Panteritas, ya estamos de vuelta aquí una semana más, semana 8, aquí en la UAM, en su podcast favorito, Radio Panteras. Hágale rar. Porque como podrán ver, hoy no tenemos a ningún hombre. Hoy es un día sin nombre. Programa especial. Un especial del 8M. Sara, gracias por estar aquí una vez más. Muchas gracias. Sid, saliendo de tu cueva. Una vez más me obligaron a salir de la cueva, pero aquí estamos. Contenta, ¿verdad? Nadie Alegre, te obligó. La más tranquila. No obligada y tranquila. Ella. No viene nerviosa, ¿no? Y ella, ayuda, por favor. Ayuda. No me pagan, por favor. Y la verdad es que hoy traemos un programa bien interesante dedicado pues a visibilizar el 8 de marzo, a conmemorar el Día de la Mujer, no a celebrarlo. Y tenemos dos entrevistas muy enriquecedoras. La primera con una activista feminista, con Griselda Martínez. Ahorita está ahí afuera esperándonos. Ya, ahorita. Ahorita se enterarán de qué trata. Y para las amantes del cinito, como el buen Rorris, claro, hay que citarlo, pues también tenemos a la directora, productora, guionista, super todo, Sandy Reynoso, aquí en la UAM, así que no se pueden perder este programa, ¿verdad? No se lo pierdan. No, ya está tocando la puerta, ya quiere entrar, yo la veo desesperada por entrar. Así que, pues, ¿qué les parece si ya no las hacemos esperar? Así que, pues, vamos a una breve pausa para nuestra primera entrevista. Estás escuchando Radio Panteras, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Estamos ubicados en Vasco de Quiroga, 4871, Contadero, Coajimalpa de Morelos. ¿Qué onda, Panteritas? Pues ya estamos aquí de regreso en Radio Panteras. ¡Rar! Y como ya les habíamos anunciado, pues en este especial del 8M, pues nos engalanamos en Radio Panteras al recibir a María Griselda Martínez Soria, representante de los trabajadores administrativos ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Gris, muchísimas gracias por estar aquí, por haber aceptado. Muy amables, muchas gracias. Encantada de estar con ustedes. No, hombre, al contrario. Nosotros somos los encantados. Y bueno, sabemos que eres activista ya desde hace muchos años y te has desempeñado pues en esta rama donde muchas veces hay más hombres, ¿no? Y tú eres jefa, entonces nos gustaría preguntarte ¿cómo fue tu camino en esto de los trabajadores para llegar hasta donde estás? Bien, pues el camino ha sido muy largo y muy complicado, muy complejo. Porque desde que yo inicié en la universidad, ingresé a trabajar. El asunto fue que me incorporé a las actividades del sindicato, el CITUAM. Y solo que ahí, pues la mayoría quienes estaban manejando las comisiones, las representaciones de mayor relevancia, pues eran obligadamente los hombres. Las mujeres estábamos relegadas. No se nos permitía por un asunto de machismo, hay que decirlo así, de misoginia, y solamente podíamos acceder a los niveles muy bajos de participación. Yo inicié con la Comisión de Higiene en el CENDI número 1 y fue escalando a llegar al Grupo Interno Coordinador de Representante de Asuntos Laborales. Participé en 3 ocasiones para el comité ejecutivo y tuve el honor de trabajar con Antonio Venadero Valenzuela, gran líder del sindicato, tal vez el único en la historia del CITUAM a nivel nacional con ese liderazgo. El asunto es que me pude enfocar y acercar y obvio me aceptaron personas masculinas como él, en su caso, y me permitieron participar a otros niveles. En este caso fue en 3 ocasiones en la Secretaría a nivel del Comité Ejecutivo, la primera en Previsión Social y las 2 últimas fueron a nivel de la Secretaría de Conflictos. Debo decir que en el caso de la Secretaría de Conflictos, pues maneja la política interna del sindicato de las relaciones laborales.
Entonces es un trabajo bastante amplio, complejo, de coordinación, de organización, pero además que en la vida nadie la había ocupado una mujer. Entonces fui pionera en varias ocasiones, desde la Comisión de Higiene, pionera de mujer que participó en ese centro de trabajo, pionera en mujer de participar de representante de asuntos laborales en el grupo interno coordinador de la Rectoría General y pionera en las a nivel del Comité Ejecutivo de la Secretaría de Previsión Social y Conflictos, en 2 ocasiones. Quiero decir con esto que el asunto es que estos lugares estaban destinados exclusivamente para los hombres. No se admitía a la mujer por la alta responsabilidad que eso implicaba, por el alto nivel de respeto que implicaba el estar en estos lugares, y me encontré con muchos obstáculos en el camino. El estar a esos niveles, pues me encontraba con que los comisionados a los que yo tenía que coordinar, organizar para llevar a cabo los trabajos, pues algunos de ellos, cuando yo entré en 92 a la Secretaría de Previsión Social, me renunciaron los hombres. En la Comisión de Higiene y Seguridad, la Comisión General de Higiene era de hombres y me renunciaron. O sea, no me quedé sin Comisión General de Higiene porque muy amablemente tuvieron la decisión de renunciar porque yo era mujer. Porque cómo iban a ser exactamente dirigidos por una mujer. Claro. Entonces, esa fue la primera fuerte experiencia negativa que tuve al enfrentarme a esta circunstancia por el hecho de ser mujer, ¿sí? Y por el hecho de aspirar a varios puestos que eran destinados exclusivamente para los hombres y que no se nos permitía a las mujeres aspirar a llegar a estos lugares. Entonces, posteriormente, tuve la fortuna de ser 2 veces secretaria de conflictos y hubo muchos asuntos importantes que en la vida antes los hombres habían logrado en esta secretaría, ¿no? Entonces, esas son satisfacciones personales y a nivel del propio sindicato que me permiten a mí demostrar que las mujeres podemos y podemos alcanzar los lugares más complejos, más difíciles, de alta dirección, y que además te enfrentas con otros, con muchos obstáculos. A pesar de ello, rompes los obstáculos y sigues adelante. Se te dificulta más, mucho más, por ser mujer. Claro, y aparte porque se exige más. Ser pionera porque abrió el camino, ¿no? Exactamente. La apertura para el camino de todas mis compañeras. Y también he de señalar que cuando yo inicié esta actividad en el sindicato, la mayoría de los compañeros con los que yo me acerqué y que además me recibieron con mucho agrado, eran hombres. Yo era la única mujer en un grupo dedicado a los trabajos, a los proyectos, a elaborar, a analizar situaciones en defensa de los derechos de los trabajadores y mejorar las condiciones de trabajo, tanto las condiciones laborales en el lugar como prestaciones sociales, económicas, salariales, del tabulador, del manual, etcétera, ¿no? Entonces, con esto sí se me permitió, y yo fui muy insistente en mantenerme y ir en la dirección que yo quería ir, ¿no? Entonces, afortunadamente lo he logrado. Sigue habiendo obstáculos hasta la fecha, sigue habiendo mucha actitud negativa en la que se obstaculiza avanzar en el camino. En mi caso como mujer y en el caso de varias mujeres, ¿no? Yo misma he insistido en mantener abiertos estos caminos y darle paso a nuestras compañeras, ¿no? Que quieren participar, que están dispuestas a dedicarle tiempo, porque es tiempo, es la vida, es los proyectos de que te cambian de tu vida personal a tu vida de un proyecto que tú quieres hacer, y siempre que se favorezca los derechos de los trabajadores, y es una labor social muy bonita, ¿no? Actualmente pues me encuentro en la representación, que es el nivel que todo el mundo aspira. También es la primera mujer, soy la primera mujer que ocupo ese lugar, también vetada a las mujeres para estos cargos tan importantes a nivel nacional, a nivel federal,
y que solamente habían sido ocupados por los hombres, ¿no? Entonces estoy muy satisfecha porque yo he abierto caminos para mis propias compañeras y muchas de ellas no lo saben, no lo saben, se van a enterar a partir de hoy. Gracias, nos quedamos con la exclusiva hoy. Ya les dimos la exclusiva, chicas. Aquí está la pionera. Ella gateó para que pudiéramos correr, como decimos. Y bueno, queremos saber si, ya nos contaste que al inicio fue muy difícil, pero ¿crees que haya una gran diferencia entre los años 90 y actualmente para entrar a estos sindicatos, estos papeles? Sigue habiendo dificultades. Sigue habiendo problemas. A la mujer se le exige más que al hombre. Uh-huh. El hombre, si no trabaja, si va se postula para una candidatura, gana, porque además como que está en la mente de las personas que el hombre es más capaz que la mujer. Creo que este prejuicio que se ha manejado por años, donde a la mujer se le debe de exigir más porque sabe menos, ¿no? Entonces, es algo que desafortunadamente todavía se vive un poco. Pero por favor, continúa. Entonces, el asunto es que es complicado, es complejo, sigue siendo muy difícil. Hemos tenido, es que yo siempre he dicho que no es de género, es de personas. Una persona puede ser tan responsable, tan dedicada, tan honesta, tan igual que es mujer, igual que es hombre. Aquí el asunto es en el ámbito como te desenvuelves, y que afortunadamente estamos en una universidad, que el nivel cultural debiera de ser a ese nivel. Uh-huh. Sin embargo, para el caso del sindicato, sí ha mejorado las condiciones, ha mejorado que hoy por hoy hay una participación muy amplia de mujeres, y bueno, pues ahí el asunto, si ustedes van a un congreso, a un CGD, Consejo Seccional de Delegados o General de Delegados, ustedes observarán que hay una cantidad importante de mujeres. Solo que el asunto sigue en que la mujer está actuando de bajo perfil, mientras que el hombre se sigue manteniendo a nivel perfil. Hace 2 años hubo una participación de 3 planillas para ocupar el comité ejecutivo. Y participamos 4 planillas. De las 4 encabezaba un hombre y en las otras 3 mujeres. En ella me encontraba yo, en una de ellas, donde obtuvimos una cantidad muy amplia de votos. Sin embargo, quien ganó fue el hombre. Y eso da cuenta de la actitud y la mentalidad todavía que prevalece a muchos niveles, y en este caso en el sindicato. Así es, creo que es un tema que, a pesar, como menciona, que con el tiempo ha ido mejorando, se han dado pues a lo mejor más trabajos, han estado más involucradas, se sigue viendo no diría que falta de interés, pero este prejuicio que se tiene sobre las mujeres, ¿no? A mí me gustaría saber si usted cree que en un futuro, o más bien, ¿qué es lo que se tendrá que hacer en un futuro no muy lejano? O sea, lo más cercano que se pueda, para que las mujeres, en vez de que utilicen y sean parte de formen parte de esto, no tan popularizado, digamos, como más en el fondo, pero que se popularice el papel de la mujer. Pues en principio me parece que la mujer hace lo que le corresponde hacer, y lo hace bastante bien. Uh-huh. En la gran mayoría puede haber excepciones, puede haber una situación pues que a nadie le es grato, que los hemos tenido dentro del sindicato. Sin embargo, en lo general, me parece que la mujer tiene que exhibir su fortaleza, su empoderamiento, y además el trabajo, la capacidad de trabajo que tiene, la capacidad de organizar, de coordinar, de dirigir que tiene, y evitar que todo lo logrado por las mujeres se oculte, porque eso es lo que ocurre, ¿no? En mi caso, siempre se hicieron perdedizos los acuerdos, ¿no? Se hicieron perdedizos, no se reconoce los logros que se tiene porque es una mujer la que los logró,
¿no? Porque es una mujer la que pudo, decía yo, de la apertura de la unidad Coajimalpa, la apertura de la unidad Lerma. Yo estando en la Secretaría de Conflictos, a mí me tocó hacer todo un diagnóstico de las necesidades de las unidades, particularmente que iniciamos en el 2008 en un movimiento de huelga, la unidad Coajimalpa. Y logramos las primeras 37 plazas. Y así fuimos avanzando. Hoy por hoy, en nuestra gestión, en la gestión donde yo estuve secretaria de conflictos, se pudieron lograr más de 135 plazas exclusivamente para Coajimalpa, lo que nadie ha logrado en años estando en la secretaría hombres, ¿sí? Entonces eso, y en Lerma igual, abrimos, veníamos, íbamos, consultamos incluso a la población porque no se quería abrir Lerma tampoco, y fue un trabajo arduo. Ese trabajo se tiene que hacer visible para todo mundo, no evitar que sea oculto, que se obstaculice la apertura de la información, que se visibilice todos los logros que hemos hecho como mujeres, y eso va a permitir hacerse respetar como mujer con las capacidades que tenemos, ¿no? Y desde luego, pues, modificar la cultura que tenemos al interior, no solamente en el sindicato, en la universidad, a nivel nacional, modificar la cultura en favor de las mujeres y el respeto, pero además el reconocimiento de la capacidad intelectual, moral, todo, las capacidades que tiene la mujer, ¿sí? Sí. Creo que es importante, ¿no? Reconocerlo, como usted dice, que podemos somos capaces de desempeñar un buen trabajo en el puesto que sea, ¿no? Obviamente hay adversidades y nos pierden las evidencias, pero puntualmente en los sindicatos, ¿qué cree que se necesitaría para darles esta visibilidad a las mujeres o incluso más oportunidades? Digo, usted ya es pionera, pero ¿qué cree que hace falta aún dentro de los sindicatos? Pues cambiar la cultura de misoginia, de machismo. Porque incluso hay compañeras que pueden ser las menos en cantidad, pero hay mucha actitud que se cargan la figura del macho, la figura del hombre. Y entonces viene el ataque en contra de las mismas mujeres, ¿no? Y la falta de reconocimiento y la falta de la actitud de el no reconocer, pero no es la actitud de estar violentando a la misma mujer. Entonces todo eso hay que eliminarlo. ¿Cómo? Pues hay muchas formas. Se habla mucho de la formación sindical, en este caso para el sindicato, pero la cultura viene desde las familias, desde la educación en las casas, el respeto a la mujer, a las personas mayores, el respeto a todos los grupos vulnerables que tenemos a nivel nacional, y dentro de la institución hay grupos vulnerables. Entonces, el respeto, sobre todo, que tengan principios, ¿no? Entonces hay que modificar todo eso, pero viene desde las casas, de los hogares, de las familias, de los padres, ¿no? Entonces es muy complicado, y dentro del sindicato pues aportar la parte que le corresponde. Hace falta mucho por cambiar la mentalidad de los trabajadores, para que la mujer figure, para que la mujer se le permita, para que la mujer se le reconozca, para que la mujer no se le cuestione por nada, porque se le cuestiona por todo. Todo les es molesto a mucha gente, y todos la sabemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay que modificar mucho la cultura interna del sindicato y a todos niveles. Sí, yo también considero que nos hace falta mucho como personas y también cambiar nuestra misma cultura en casa. Y me voy a poner un poquito personal y usted decide cómo contestar, pero quisiera saber usted cómo cree que fue educada para pensar así, para no tener miedo a enfrentarse a esta sociedad machista. Pues yo he tenido la fortuna de tener unos padres maravillosos. Mi madre, ya no viven los dos, pero mi madre fue una luchadora social desde siempre.
Mis abuelos participaron en la Revolución Mexicana, estuvieron en las filas de Francisco Villa. Entonces, yo creo que a veces eso ya se trae y se nace, y además la educación que trae. Además, yo soy egresada de la UNAM, ¿no? Soy egresada del CCH, y los CCHs nos dieron una formación de conciencia social muy fuerte. Los que egresamos en algunos años, bastantes años atrás, venimos ya con esa conciencia, sumado a lo que uno tiene dentro de la familia, dentro de los padres, porque afortunadamente a mí se me permitió estudiar, tomar las propias decisiones, ser independiente, tener una autonomía, y mi papá, pues gracias afortunadamente tuvo esa mentalidad, mi mamá muy avanzada a su tiempo también. Entonces es una cadena de hechos en la vida de cada quien que permite llegar y ubicar qué es lo que quieres hacer. En este caso yo siempre he visto por ayudar, por defender por los derechos de las personas, en este caso los derechos laborales, y evitar las injusticias, ¿no? O sea, evitar las injusticias. Entonces, bueno, eso ya lo trae uno, pero también, pues, todo mundo puso parte de lo que corresponde, y eso explica, ¿no? Por qué uno es como es, ¿no? Y yo creo que todas tenemos una historia detrás, con los abuelos, con los papás, con quien sea. Entonces, la historia de cada uno de nosotros no inicia en cada uno de nosotros, inicia atrás. Hay que buscar el origen de cada uno de nosotros, y todos vamos a tener una historia increíble, increíble. A mí me gustaría preguntar, ¿qué podría decir a las trabajadoras que todavía sienten que en sus trabajos no les dan los derechos, que no les dan las libertades, que no le dan la visibilidad que merecen? ¿Qué consejo les podrá decir para mantenerse firmes? Para que no puede ser, tal vez, como usted fue la que gateó para que otras caminaran, que ellas sean las que gatean para que otras caminen. Pues que sean lo que ellas quieran ser. Uh-huh. Que manejen mucha información de sus propios derechos, de a qué tienen derecho. O sea, no solamente en el asunto sí de las obligaciones, claro, estamos todos obligados a respetar normas, las leyes y demás, pero también necesitamos que conozcamos nuestros propios derechos, los derechos a nivel nacional, los derechos que tenemos en cada espacio del que nos desempeñamos, nos desarrollamos, y con la información y el conocimiento tiene uno bastante para actuar, tomar decisiones y tomar la decisión que uno quiera seguir, ¿no? O sea, ¿qué quiero ser? ¿Para qué quiero hacer esto? ¿A quién quiero ayudar? ¿A quién no quiero ayudar? En fin, yo creo que son muchos ese tipo de los conocimientos que se tienen que adquirir para efecto de tomar las mejores decisiones, ¿no? Y eso te da camino para abrir y para ayudar a que otros lleguen, a que otras lleguen, ¿sí? Justo, a mí me llama mucho la atención cómo dice que su mami, ¿no? Pues despertó antes, ¿no? Siempre tuvo esa mentalidad luchadora, y creo que es importante seguirlo inculcando, ¿no? A las jóvenes generaciones, porque pues desgraciadamente todavía hay muchas causas por las cuales pelear, ¿no? Dentro y fuera de los sindicatos. ¿Usted qué papel cree que tiene el activismo feminista hoy en día dentro de este ámbito? Bueno, en sí, a mí me parece que debe de mantenerse, y es muy importante, porque eso nos ha permitido llegar hasta donde estamos las mujeres a nivel nacional. Hoy por hoy, pues tenemos a nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, que es la primera presidenta, y si ustedes se fijan, le ocurre lo mismo que a todas las mujeres que hacemos trabajos importantes, ¿no? En el caso de ella, pues bueno, es el trabajo más importante de la nación, y le caen y le llueven cuestionamientos, en fin, ¿no?
Bien llevado la forma del feminismo, pues tiene su historia, ¿no? De cómo se empezó aquí en México, desde el derecho a ejercer el voto, el derecho de decidir la vida personal, tener hijos, no tener. Entonces, eso nos ha dado, en general, muchas ventajas, muchos derechos, pero todavía falta mucho, Han pasado muchos años porque desde el siglo pasado, en los 50 fue que la mujer obtuvo el derecho al voto, ¿verdad? Entonces, el siglo pasado apenas había una gobernadora, ¿no? De Coahuila, que además era mi tocaya, ¿no? Pero el asunto es que ellas también empezaron con muchas dificultades, ¿no? Con muchas dificultades. Para nadie, que uno diga como mujeres, para nadie ha sido fácil. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues que todo el mundo tenga esa mentalidad, esa conciencia de que tenemos derechos, que tenemos aspiraciones, que podemos hacerlo, que tenemos la capacidad del conocimiento, que adquirimos experiencia y que todo eso conjuntado lo podemos vertir para ayudar a todos los demás, ¿no? Para ayudar a nuestras compañeras de todos los niveles, en todos los campos, y que también salgan adelante, que no se inhiban, ¿no? Que ejerzan su derecho y que, yo insisto, el conocimiento te da muchas ventajas, ¿no? Te da muchas ventajas, y entonces, bueno, pues hay mucho de dónde buscarle y mucho de dónde trabajarlo, pero sí es muy importante todo eso, ¿no? Y todavía nos falta mucho. Todavía falta. ¿No? Y viene más. Y bueno, yo quisiera saber que en esta parte que usted trabaja con trabajadores y específicamente con la mujer, ¿cuál ha sido los principales cambios o maneras de fortalecer la presencia femenina en los trabajos? Yo creo que el hecho de que vean que una mujer entre tantos hombres puede lograr cosas, ¿no? Yo creo que ellas se pueden ver representadas, se pueden ver reflejadas y pueden decir, yo también quiero y yo también puedo, ¿cómo le hago, no? Y entonces yo creo que hay que jalarlas de la mano para que puedan ellas tomar esas decisiones, ¿no? Porque sí se puede, pero necesitamos no solamente que se pueda, sino que lo hagan, ¿no? Que lo hagan. Entonces yo creo que hay muchas maneras, y yo digo, pues la más evidente es eso, ¿no? La presencia de la mujer, mientras que nuestras compañeras vean, aprecien que hay alguien que se atreve a hablar en público, en un congreso, ¿no? En un espacio, en una negociación con la universidad, y que tiene la capacidad de argumentar, de presentar proyectos, pues yo creo que también se puede, ¿no? Yo creo que eso les permite a ellas a tener esa aspiración y lograr también lo que se propongan, ¿sí? Manejar los ejemplos y demás. Yo quiero retomar un poco esto que hablaba, que a lo largo del tiempo han ido mejorando, pues a lo mejor el salario, los puestos, los lugares que se les dan a las mujeres. ¿Usted cree que desde el año en el que usted empezó hasta ahora ha ido lento? ¿Ha sido constante? ¿Ha habido más trabas de lo que se ha esperado? En términos del salario, ha sido muy complejo. Ha sido muy complejo porque, pues, a nivel en los años 80 fue cuando se estableció el tope salarial para las instituciones. Entonces, a partir de ese momento, a todos nos dijo, solamente tienes este porcentaje y hagas lo que hagas, no tienes derecho a nada. Entonces, en ese sentido, tienes que manejar, impulsar algunos proyectos que te permitan ampliar. Nosotros logramos, por ejemplo, en el 2009, logramos incorporar un rubro que se llama trabajo universitario.
es un porcentaje que se agregó al 3%, teníamos el 3% y se agrega el 3%, más sumado al 4.5% que ganamos en ese año, nos daba arriba del 7.5%. Entonces rompimos el tope salarial con ese efecto de buscar por dónde lográbamos jalar más recursos, ¿no? Más porcentaje. Y así lo venimos haciendo con los ajustes del tabulador, con la incorporación de la prima de antigüedad a las cuotas del sindicato para que nuestros compañeros y que alguna vez también nosotros mismos nos podamos jubilar, pensionar, tengamos una posibilidad mejor de obtener una pensión. Se duplica prácticamente el salario, entonces eso lo ganamos también en el 2010 y en el 12-14 obtuvimos ajustes al tabulador para efecto de mejorar los salarios. Y eso nos llevó a que se elevaran el techo de nuestro tabulador. Teníamos 14, logramos 15 primero y así fuimos creciendo hasta hoy. Tenemos 17 rangos salariales donde están ubicados los puestos de mayor calificación. Sin embargo, no es suficiente. No es suficiente porque lo que uno logra en una gestión, la que llega ya no le gusta. Entonces hay que retroceder o hay que detener. Y entonces no hay una actitud institucional donde se diga vamos avanzando y este es el camino. Si hubiese sido así, en este momento los salarios no estarían como estamos en la UAM. Ya hubiéramos crecido bastante, sin embargo, pues no. Pero sí, en algunas ocasiones con el ajuste del tabulador que se encontró fórmulas para efecto de avanzar con el salario, pudimos lograr incrementos para primeros puestos y luego eso fue en el 2010, 2010. Y posteriormente logramos los mismos ajustes para 34 puestos, pero eso permitía no solamente para ellos, sino para todos, un porcentaje adicional, pero para estos puestos del ajuste se incrementaban entre 8 y hasta el 22%, ¿no? Entonces era un logro muy elevado para los salarios que nos permitían elevar. Ahora, ¿qué necesitamos? Pues seguir trabajando, seguir haciendo proyectos, impulsar nuestros proyectos. Nosotros siempre hemos trabajado con eso y en el caso de nuestro líder, que fue nuestro líder, Antonio Venadero, siempre tuvo la idea, la visión de que teníamos que tener una secretaría de la mujer, ¿no? Una secretaría de la mujer. ¿Y saben quiénes se opusieron? Las mujeres. ¿Qué? Las mujeres se opusieron a tener una secretaría de la mujer. ¿Quién lo propuso? Un hombre, un líder. Un líder a nivel nacional, un líder con visión, un secretario general que hizo mucho por el sindicato, por los trabajadores, por el salario, y él tuvo la visión, vamos a crear una secretaría de la mujer. Oh, sorpresa, las mujeres se opusieron. ¿Eso hace cuánto fue? Disculpe. Eso fue en el 2009, en el Congreso del 2009, que fue en mayo el Congreso del 2009. Estamos hablando de que él ya estaba adelantado al tiempo de las mujeres, a nivel de de muchas instituciones, ¿no? Entonces, en ese momento, quienes en el Congreso, quienes dijeron no, argumentaron que porque las mujeres no teníamos problemas y que porque las mujeres no teníamos por qué tener una Secretaría del Trabajo, que para qué. Entonces, muy, muy lamentable esas intervenciones, esos argumentos, y peor todavía cuando vinieron de las mismas mujeres. Entonces, sí nos enfrentamos a veces no solamente con la actitud negativa de algunos hombres, sino también, yo decía hace rato, pues luego el peor juez es la mujer. Sí. En algunas ocasiones, y eso se quedó estancado, ya no se movió, y hasta el día de hoy
lamentablemente, muy lamentablemente, no hemos podido discutir violencia de género en el sindicato. Y es muy lamentable. Muy lamentable. Y creo que es justo, ¿no? Que sí, se tiene que tratar. Claro, se tiene que tratar, pero hay muchas acciones negativas y hay violencia de género ejercida por propias mujeres dentro del sindicato, ¿no? Actualmente, si ustedes van al sindicato en un congreso, somos muchas las mujeres las que participamos como oradoras, ¿sí? Y hay niveles de participación, porque una mujer no se atreve a participar, expresar un argumento frente a un congreso donde hay 500, 600 trabajadores, pero sí se atreven a expresar su opinión en un departamento donde hay 8, 10 trabajadores, ¿no? Ahí sí. Entonces hay niveles de participación y eso es lo que hay que rebasar. Las mujeres tenemos muchas capacidades, hay que invitarlas, hay que promover, que participen, que pierdan el miedo, que se informen bien y que hagan propia una intervención, un argumento y que lo defiendan. Porque hay yo he platicado con muchas mujeres, compañeras, y tienen muy, muy buenas ideas, pero no las pueden exponer. Entonces sí se hace falta mucho proporcionar esa facilidad y cancelar cualquier síntoma de temor por expresar lo que uno piensa, ¿no? Entonces, pues así están las cosas. Entonces, imagínense ustedes que sí necesitamos hacer muchas cosas como mujeres trabajadoras, como mujeres sindicalizadas, como mujeres para mejorar condiciones todavía aún más y para elevar el nivel de participación de nuestras compañeras, ¿no? Claro, y también yo creo que es importante promover la sororidad, que muchas mujeres especialmente dicen, no existe, hay que fomentarla para que sí exista, porque claro que existe, ¿no? Claro que, como dice usted, hay niveles, pero pues queremos agradecerle que haya venido el día de hoy a conversar con nosotras. Esperamos que lo haya disfrutado y pues por supuesto que seguimos aquí con más en Radio Panteras. Muchas gracias. Gracias por la invitación y me la he pasado muy a gusto. Qué bueno. Estás escuchando Radio Panteras. De la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Ubicada en Vasco de Quiroga, 4871, Contadero, Coajimalpa de Morelos. Ya estamos de regreso, Panteritas, y el día de hoy especial feminista, 8 de marzo, y pues nos honra mucho tener aquí a Sandra Reynoso, una gran productora, directora, editora. Tu mujer, haces de todo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. No, gracias a ustedes por invitarme. Para mí es un honor estar acá y pues a ver si puedo servir de algo. Claro, siempre. A esta universidad. Se aprende algo nuevo. Claro, sí. Y más aquí en esta unidad que nos interesa el cinito, como diría nuestro querido Rorris. Y la verdad es que a lo largo de tu carrera que has trabajado, pues como hemos dicho, ¿no? Directora, guionista, editora, ¿cómo han influido todas estas áreas en ti, en la manera en que diriges todos estos proyectos en los que has trabajado? Pues bueno, el cine está compuesto como de muchas áreas, ¿no? Entonces, realmente todos los trabajos que he tenido, pues sí han servido para enriquecer como tu comprensión de cada una de esas áreas. Y desde la dirección, pues sí tienes que saber y tener nociones más o menos de lo que van a hacer todos, ¿no? Entonces, de hecho, en la escuela de cine donde yo estudié, que es el Centro de Capacitación Cinematográfica, pues justo a todos los directores, bueno, también a los fotógrafos, pero sobre todo a los directores, nos dan clases de todas las áreas del cine, ¿no? Claro que tenemos la especialidad en dirección y en foto, que son como donde se abarca o se centra más la educación, pero sí nos dan como pues sí, una enseñanza de todas las áreas, como para tener nociones y poder también dirigir a la gente. O sea, por ejemplo, como continuista, pues aprendí mucho tanto de guión como de montaje, como de lenguaje cinematográfico. Como guionista, pues aprendes
un montonal de cómo estructurar una historia, cómo hacerla funcionar, cómo construir personajes, cómo se sostiene, ¿no? Cómo sostener en el tiempo, pues sí, como mucho de estructura narrativa. Y pues como editora, pues es muy similar a la escritura, con la diferencia en que ya traes un material, ¿no? Que ya te llega un material filmado, con unos personajes, con una historia, y pues que tú tratas con un punto de vista más fresco, pues tratar de seguir puliendo la misma historia y seguir reescribiendo la historia, ¿no? Se dice que pues el guión pues no se deja de reescribir, ¿no? O sea, lo escribes una vez en papel, luego mientras estás filmando ya en la dirección pues sigues reescribiendo esa misma historia, y cuando estás editando pues ahora sí que terminas de reescribirla. Entonces es como esas tres áreas son como parte de un mismo proceso, y el área como de continuidad pues es como más técnico y como pues sí, es como más técnico, y cuidar mucho como el lenguaje, cómo pega un plano con otro, cómo detectar como los puntos importantes de la historia, que no se vayan a perder a la hora de la vorágine que es un rodaje. Pues de repente se te olvida cosas que son muy importantes para filmar o la historia, y entonces como continuista es como un trabajo donde tienes que tener como mucho foco y identificar qué puntos no se pueden no filmar, ¿no? Por ejemplo, que es como de las tareas más importantes. Y bueno, y la continuidad, que sí es importante también, pero igual es como un secundario, yo creo. Sí, bueno, y así es como más o menos me ha enriquecido, la verdad, para mí como ahora que pues bueno, mi objetivo es dirigir sobre todo, pues sí me siento pues de alguna manera más cercana y entiendo más como el proceso de una película. Entonces es muy útil saber de un poquito de todo. Ok, qué increíble. Al fin alguien me aclara qué hace un continuista. Muchas gracias. Y bueno, quisiéramos saber que, bueno, en la mayoría de tus cortometrajes hemos visto que los personajes son mujeres, pero queremos saber qué buscas expresar con ellas. Pues mira, empecé yo escribiendo como historias con personajes que son mujeres, que son niñas, adolescentes, porque pues desgraciadamente como que la historia del cine ha sido muy retratada por hombres, ¿no? Y dirigida por hombres, escrita por hombres. Sí ha habido algunas mujeres, pero pues en su mayoría pues sí, son varones. Entonces mi sensación al entrar a la escuela de cine era que faltaban muchas historias, ¿no? Que no había muchas anécdotas y muchas perspectivas que yo sentía que a mí me llamaban la atención, que yo necesitaba como o quería o deseaba ver en pantalla, y fue a raíz de eso que empecé como pues naturalmente a escribir cosas que a mí me gustaría ver en el cine y que sentía que no se había explorado esos temas o que no se habían retratado. O sea, yo empecé a estudiar cine en 2010, entonces siento que aunque no ha pasado mucho tiempo, o sea, en ese entonces sí se sentía, ahorita ya creo que es más común, hay muchas más mujeres en la industria y todo, y ya hay más historias que se centran en la industria, hay más diversidad, ¿no? Temática, pero hace, pues, ¿qué son? 2010, 15 años, 16 años, todavía no se sentía eso que ahorita está pasando. O sea, sí está evolucionando rápido, pero en ese momento yo sentía como, oye, pero no hay tantas historias sobre esto, ¿no? Sobre niñas o sobre adolescentes, mujeres, y cómo viven pues sus historias de vida o situaciones, ¿no? Como, no sé, la violencia, el amor, su descubrimiento sexual. O sea, como que sentía que, pues sí, como que mi idea era como, ay, yo quiero hacer algo que a mí me gustaría ver y que siento que nunca he visto. Y esa era mi especial motivación de escribir y realizar cortometrajes con esas temáticas. Como sabemos, una de tus producciones, Karina, tuvo un largo recorrido en festivales internacionales. ¿Tú crees que esto influyó mucho en las producciones que seguiste haciendo o que en un futuro vas a seguir haciendo, en el tipo de contenido? No, la verdad no. Estoy bien, se vale. No, se vale. O sea, no, o sea, me encanta que los cortos y los trabajos que he realizado tengan una ventana en el mundo y que sean considerados por festivales importantes o no tan importantes, porque al final, pues, la idea de hacer cine es que se vea, ¿no? Y que la gente lo vea y que sea accesible, y los cortos en especial, pues no tienen como un lugar muy, muy específico para verse, y los festivales son una gran ventana, y para mí eso sí es muy importante, ¿no? Pero
Pero pues realmente no hago cine para que me den un premio, la verdad, o para que se quede en un festival, o sea, pues sí siento que es muy caro hacer cine como para hacerlo por eso. Y además muy de lo caro, lo difícil que es hacerlo. Y entonces pues lo hago más como por razones como más poderosas, como más de inquietudes, pues sí, temáticas, artísticas, pues sí, como sí es algo más personal, considero yo, no es tanto como, a mí no me mueve mucho, digo, lo agradezco si me dan un reconocimiento, se siente bonito y, ¿no? Y como que dices, órale, qué chido, lo agradeces, pero siento que no hago cine como para buscando eso, ¿no? Un reconocimiento, ¿no? Okay. Es interesante como dices que si bien la industria cinematográfica ya es flexible, ¿no? En cuanto a las temáticas, en la presencia de la mujer, ¿no? También. Pero tú, ¿cómo empezaste a abrirte camino cuando estabas empezando desde la escuela? Que dijiste, me voy a dedicar a hacer cine. ¿Cómo fue ese proceso de abrirte camino? Okay. Pues sí fue un poco largo, la verdad. O sea, yo al principio tenía mucho desconocimiento de que se podía estudiar cine. Yo no sabía que había unas escuelas de cine y tampoco tenía claro. A mí me atrapó el cine en la adolescencia, cuando fui a ver, me acuerdo bien. O sea, sí me gustaban las películas de Disney y todo cuando era niña, pero como el fenómeno del cine lo entendí ya hasta la secundaria, que me fui de pinta y vi Matrix y ahí sí salí como súper como drogada, ¿se cuenta? Okay. Como si como que mi mente y mi ser seguía en la película. Y sentí o como entendí el poder y la potencia que tiene el cine y me enamoré, pero yo no sabía que se podía estudiar, no sabía que había un director, que había un guionista, o sea, lo entendía muy raro, ¿no? Y fue a raíz de eso que yo quería estudiar, desde niña me llamaba mucho la actuación. Y entonces como que mi idea más, o mi primera idea fue como ser actriz. Y luego pues ya como que me fui dando cuenta, bueno, me enfrenté a cosas como familiares de, pues no, te vas a morir de hambre, eso es para ricos, ¿no? Me decía mi papá. Y por eso me puse a estudiar comunicación, porque como que sí me entró ese temor de, pues no sé cómo se puede vivir de eso, desconocía completamente la industria o el teatro, ¿no? O sea, no tenía idea. Entonces, como que comunicación me sonaba algo más, terrenal. Y como que que podría yo vivir de eso. Y luego ya justo estudiando comunicación, pues empecé a ver mucho más cine y tuve un amigo que quería ser director de cine, ¿no? Y me contaba así, no, es que yo quiero estudiar cine y no sé qué. Y yo, así como de, ¿qué? ¿Qué? ¿Eso se puede? Y ya me dijo, sí, hay una escuela en la UNAM, ¿no? Y yo estudiaba en la UNAM, en comunicación, ¿no? Yo, ¿cómo? ¿Cómo que hay una escuela de cine? O sea, es que ni siquiera vienen las guías de... Sí. O sea, no venían las guías a estudiar cine, ¿no? Y ya, entonces como que dije, ay, hay una escuela, empecé a investigar. Yo ya iba como a más de la mitad de la carrera de comunicación y como que ya se me hizo un desperdicio salirme, la verdad. Dije, no, pues ya voy a terminar, o sea, ya casi, nada, me faltaba 1 año o 2 máximo. Y dije, no, pues voy a terminar y luego voy a buscar cómo estudiar cine. Hice mi servicio social en el CUEC, en la escuela de la UNAM de cine, y ahí empecé como a tomar muchos cursos, como en paga del servicio social me daban cursos, empecé a tomar cursos de cine y empecé a ayudarles a los chavos a hacer sus cortos, empecé a hacer continuidad, y luego empecé a hacer exámenes, y no fue fácil quedarme, me quedé hasta como al segundo intento en el CCC, pero en el CUEC me aventé 3 intentos y no me quedé. Y ya, entonces ya me quedé y empecé a estudiar cine. Ya en el transcurso que estaba haciendo esos exámenes, empecé, gracias a ayudarles a estos chavos a hacer cortos y eso, empecé a tener trabajo ya en el ámbito profesional como continuista. Y pues ya ahí empecé a trabajar, a ganar un poco de dinero en lo que tenía este tránsito. Luego ya empecé a estudiar cine y pues ya ahí me seguí y ahí fue como logré empezar a filmar, a escribir, y saliendo de la escuela de cine, pues fue como otra vez empezar, como que, porque, o sea, sí salía y podía tener trabajo de continuista, ¿no? Pero ya tener trabajo que te la den de directora o de incluso guionista, pues no es así, ¿no? Nadie llega y te dice, a ver, ¿quieres escribir? Y te pagamos por escribir una serie, te pagamos por escribir no es así, ¿no? Entonces, empecé como a
hacer cosas un poco medio gratis, como escribir medio gratis, medio de gente que pues, te ve cierto talento, pero pues tampoco te van a pagar ni se van a arriesgar mucho por ti. Entonces empecé a hacer ese tipo de cosas que me empezaron a dar cierta currículum, cierta experiencia, que ya cuando llegaban otras ofertas como de trabajo, pues ya tenía yo como decir, sí sé escribir, ¿no? Sí, ya tengo un guión de largo, miren, fíjense, ¿no? Y ya empezaron afortunadamente, también de repente luego veían algún corto mío y me hablaban así como de, a ver, vimos este corto, ¿qué onda? ¿Qué has hecho? ¿No? ¿Qué tienes? A ver, lee este guión, ¿no? Dinos notas, y ya, y así empezó a surgir como mi camino ahí. En el cine. En el cine. Wow, qué padre. Y bueno, como decías, pues sabemos que has trabajado en cine independiente, pero también has trabajado en televisión. Y queremos saber cuál es la diferencia entre ambos rubros. ¿Cuál? Mira, he trabajado, en tele empecé como haciendo continuidad en una serie, pero fue una serie de las primeritas que yo siento que se hacían como en México, que las hacía Televisa, que era como un híbrido telecine, ¿no? Como que tenían un lenguaje cinematográfico, pero venían los ingenieros de Televisa y como que era un híbrido, o sea, muy raro. Y bueno, ahí estaba yo como continuista y he hecho tele como directora. La verdad sí fue una experiencia corta, pero igual se buscaba lo mismo, como tener un lenguaje cinematográfico, pero que cupiera en un formato de televisivo, ¿no? Y la producción se parecía un poco al cine, pero era como con otros horarios, o sea, horarios mucho más reducidos, otro tipo de dinámicas como donde el productor como que tiene todo el control y todo el poder y también justo en el programa que yo estaba, que se llama Lo que la gente cuenta, pues es un programa como muy popular y de muy bajo recurso, que la verdad con lo que tienen yo siento que hacen maravillas, ¿no? Pero sí es otro fin, pues, ¿no? O sea, se busca y la velocidad con que haces las cosas, con que se escribe, con que se dirige, con que se edita, con que todo es así, ¿no? Entonces, digo, también por costos y por todo, pero pues bueno, se hace lo mejor que se puede, pero sí es muy distinto como el tiempo, sobre todo los tiempos que conlleva el cine es muy diferente, sí. La televisión es como rápido y es buscando que sea un producto que la gente entienda, ¿no? Que sea claro, que llame la atención, que funcione en su género, en su propuesta. Y sí, no hay mucho tiempo de pues sí, como de creativo. Un buen cambio. Sí. Muy interesante estas diferencias. Yo quisiera hablar un poco más de Karina y Videotape, que creo que fueron muy impactantes para mí cuando los vi. Me gustaría preguntarte si crees que es importante crear más contenido desde, bueno, de este tipo, desde una mirada, pues desde las infancias, ¿no? En este caso en Videotape, pues eran unas niñas de 10, 11 años, Karina era más chica. ¿Crees que es importante que se sigan haciendo más contenido de este tipo con las infancias, desde las infancias? Pues sí, o sea, sin duda sí. O sea, yo lo que creo que es muy importante es que se haya más diversidad, ¿no? Como temática, que aún crea, aunque ha evolucionado y se ha diversificado las temáticas y el cine y la gente que hace cine. O sea, creo que todavía hay un mundo de cosas que pues no se han retratado, ¿no? Y que también son importantes como recordar y retratar y sí siento que la infancia sin duda es un tema muy vasto, ¿no? Y que pues también es una etapa de la vida como muy fundamental y creo que pues cualquiera que hable de cosas importantes de la infancia pues está increíble, o sea, me parece que sí. Pero sí, sobre todo lo que siento es que o sea, sí hay, como el cine antes era un poquito más difícil, más caro, más las cámaras de cine no eran tan accesibles, ahorita ya hay mucha más está más democratizado, digamos. O sea, ahorita siento que hay más diversidad, pero lo que a mí me preocupa es que de repente somos como los mismos cineastas hablando de problemas de cineastas, ¿no? Y creo que es importante que
que haya más gente de otros lugares, de la provincia, del estado, de otros estados, que tienen pues infinidad de diversas experiencias que no son las mismas que, por ejemplo, alguien como yo puede vivir en la Ciudad de México, ¿no? Tengan acceso a hacer cine y que todas esas historias y todas esas experiencias de vida pues también sean retratadas, ¿no? Eso. ¿Qué crees que, hablando de todas estas historias que aún no han sido contadas, qué crees que se necesita para impulsar el cine mexicano, pero especialmente, particularmente a las mujeres, para que puedan contar estas historias, aparte del recurso económico, que ya dijiste que pues es muy caro producir? ¿Qué creo que hace falta? Pues mujeres, pues que, ay, jole, es que sí es un tema muy complejo. O sea, yo creo que ahorita el cine sí es mucho más fácil de hacer, o sea, ya hay como formas de poderlo hacer, incluso hay muy buenas experiencias haciendo películas con el teléfono, ¿no? O sea, creo que ya hay mucha capacidad de hacerlas. A lo mejor hace falta más educación del lenguaje, que también ya hay muchas más escuelas. O sea, cuando yo empecé a estudiar cine, había no sé, 4 o 5 escuelas de cine en México. Ahorita ya hay muchos más talleres. Incluso hay escuelas como del estado que dan muchos talleres de cine, por ejemplo en Iztapalapa, ¿no? Y, o sea, creo que acercar el cine a las mujeres o la educación del cine a las mujeres, eso es importante. Y bueno, y en otro sentido, es que creo que también las mujeres de repente, hablando yo por ejemplo con una música una vez, ella me decía, le digo, ¿por qué crees que hay más hombres músicos o que se pueden dedicar a la música que las mujeres? Decía, y ella era de Oaxaca, me decía, es que yo lo que veía es que cuando yo estudiaba que éramos menos mujeres y que los hombres podían prepararse más porque incluso tenían más tiempo, ¿no? La mujer como que de repente tiene más tareas en la casa o más pues sí, otro tipo de roles que te pues sí, como que tienes menos tiempo al final de cuentas, ¿no? Creo que entonces es una cosa mucho más profunda también el hecho de que como que es más del sistema también, ¿no? Como de una evolución del sistema que tiene que ir cambiando para que también las mujeres podamos y descubramos, como en mi caso, por ejemplo, que yo no sabía que se podía estudiar, descubrir que se puede estudiar o tratar de acceder como sea, ¿no? También el producir ya, o sea, como con las herramientas que tengas también creo que es muy importante. Ok, y como directora, ¿cuáles han sido tus dificultades al momento de trabajar con hombres o con otros directores hombres? Ok, pues mira, la escuela realmente, curiosamente en el CCC, ahorita ya hay una cuota de género, o sea, ahorita ya deben entrar la mitad de hombres, la mitad de mujeres, pero eso es reciente, o sea, antes era así como por examen y quienes se quedaran, ¿no? Y generalmente se quedaban muchas menos mujeres, o sea, de una generación de 15 o 16 personas, pues a veces había 2 mujeres o 3 mujeres, ¿no? Ahorita pues ya son mitad y mitad, pero te digo, de unos años para acá, no sé, no recuerdo bien qué año, pero han de ser unos 4 o 5 años tal vez. Y en mi generación fue particular porque sí éramos 7 mujeres en una generación de 16. Y bueno, fue especial, pero no sucedía, ¿no? No era normal, digamos. Ay, se me olvidó tu pregunta. No te preocupes. ¿Cuál ha sido la dificultad de trabajar? Y la dificultad. Ok, en el CCC, pues de repente yo sí sentí alguna cosa como de que las chavas a lo mejor no, pero como éramos muchas de mi generación, no era tan fácil sentir eso, ¿no? Y creo que yo en la escuela fluí bien. Donde me topé, por ejemplo, ahorita con Pared fue en el rodaje de mi película. O sea, como que ahí sí siento, no se dicen, ¿no? Muchas cosas como, pero se siente como que sí se siente que los hombres no te tienen fe. Sí, no te tienen fe, no te tienen respeto y creen que, no sé, como que, pues sí, como que te pueden, como que siento que si hay una cosa que no les gusta mucho que una mujer esté dirigiendo, no les hace muy feliz. Sí, ¿no? Sí. ¿Crees que todavía en todo esto del cine, la producción, hay mucho que trabajar para que la mujer pueda, pues, como dices tú, que les hagan caso, que sea visibilizada como productora, como directora?
Pues yo creo que es también un proceso. O sea, yo pienso que esto, por ejemplo, yo creo que los hombres están haciendo un esfuerzo, pero justo están haciendo un esfuerzo. O sea, no es algo que esté natural en su ser de ver que, pues sí, a lo mejor alguien esté dirigiendo y a lo mejor como que les pasa por su cabeza porque yo no estoy dirigiendo, ¿no? Porque es una chava que a lo mejor consideran menos valiosa o menos inteligente o menos capaz, ¿no? Pero creo que es parte de un proceso y tengo fe o esperanza de que todos los sucesos y todo lo que se está pues informando y diciendo y los discursos que hay tanto en las redes, en los medios de comunicación, o sea, creo que sí está llevando, por lo menos a los que tenemos acceso a eso, a una evolución de pensamiento pero sí creo que es mucho de educación desde la casa también, o sea, cómo educan a los hombres, ¿no? Sí, de vernos como por igual, ¿no? O sea, digo, tenemos diferencias obviamente, pero pues tenemos las mismas capacidades, ¿no? O sea, una mujer puede dirigir, fotografiar, editar, ¿no? Pues sí, hacer como todas las áreas del cine, ¿no? Y específicamente tú pues ya nos comentabas, ¿no? Que en el rodaje sí presentaste algunas dificultades al trabajar con hombres. ¿Cómo las enfrentaste? Porque me imagino que es complicado, ¿no? Porque igual y no son explícitas, igual y son implícitas estas, pues, diferencias, ¿no? Pero ¿tú cómo las enfrentaste? Pues continuando, aguantando. Sí, o sea, porque mira, yo la verdad quería yo, por ejemplo, en mi caso, en esta experiencia que tuve recientemente de dirigir y estar en un largometraje como profesional, porque la escuela, pues al final, sí es distinto la escuela, estamos mucho más tranquilos. Y tienes además más relación con tus compañeros de trabajo, entonces son los alumnos que te acompañan a filmar, pues son los que llevas 5 o 4 años con ellos, ¿no? Sí. Como que ya te conocen, ¿eh? Pero cuando te enfrentas a un mundo ya profesional, pues es gente que contratas, que apenas te conoce y que no tiene esta relación de años contigo y que pues se pueden hacer 1000 ideas y 1000 prejuicios de quién eres, ¿no? Y de qué puedes, Yo quería originalmente un rodaje como muy tranquilo, ¿no? De mucho respeto y soy como, trato de ser como una persona, pues que busca los menos problemas posibles, ¿no? Y que además disfruto de estar en un ambiente tranquilo y de paz, ¿no? Y el rodaje no se dio así también por muchas circunstancias, pero pues yo trataba como de ignorar esas cosas, la verdad. De ignorar y de seguir mi trabajo y de hacer mi trabajo lo mejor posible y pues que eso, como que cada quien haga su trabajo. Si necesitas entender que una mujer puede dirigir, pues esa es su responsabilidad, ¿no? Creo. O sea. Sí, pues al final de cuentas ser un profesional y trabajar todos, ¿no? Pues sí. Y bueno, personalmente tienes personas que te han inspirado sobre todo mujeres que te han inspirado a trabajar en el cine. Tengo cineastas que me gustan mucho, pero pues son lejanas, no son tan cercanas. A ver, déjame pensar. Haciendo memoria. O sea, sí hay cineastas mexicanas que también me gustan mucho, pero tampoco he tenido la fortuna de conocerlas de cerca. Con Marisa Stach, por ejemplo, que es una cineasta mexicana muy importante y muy buena. Me tocó la fortuna de ser continuista en una película que ella produjo y que su esposo dirigió, José Will, y es increíble. Sí, yo creo que, yo ya estaba un poco en el cine pues cuando la conocí, pero sin duda sí te inspira, o sea, sí sientes como de, no estoy sola, ¿no? O sea, como de, hay gente generaciones que ya vienen atrás, ¿no? Haciendo cine y demostrando pues que sí, las mujeres tenemos algo que decir y también muy valioso, ¿no? Que sí hay con qué. Que sí hay con qué. Sí, Marisa Stach, por ejemplo, María Novaro también la admiro mucho. Y pues del mundo internacional, Lynn Ramsey, por ejemplo, me gusta mucho. Andrea Arnold. Sobre todo ellas creo que sí digo, wow. Mis respetos. Sí. Retomando un poco sobre las cineastas mexicanas, ¿crees que todavía no se le ha valorizado tanto por ser mujeres o por el contenido que hacen?
Yo creo que sí ha sido muy valioso y sí se ha reconocido. A lo mejor no creo que por ser mujeres, lo que pasa es que sí hacía falta más mujeres, ¿no? O sea, creo que sí éramos como, o era como raro ver como, esta la dirigió una mujer, es una peli de una mujer. Eso era raro, ¿no? A lo mejor sigue siendo raro. O sea, yo creo que sí sigue habiendo mayoría, ¿no? De hombres. O sea, por ejemplo, el cine de estas dos cineastas que yo mencioné, creo que, o sea, lo que yo he visto, o sea, sí es reconocido, pero también no ha sido muy visto, ¿no? O sea, no ha sido tan visto. Pero, pues bueno, también es cuestión, en México aquí hay un problema de distribución muy, muy fuerte en México, ¿no? Donde, afortunadamente ahora ya se filma mucho más que, por ejemplo, en esa generación. Pero pues el cine no se ve, ¿no? El cine mexicano casi no dura en las salas de cine, lo quitan muy rápido, mucho no llegan ni a las salas de cine más conocidas, ¿no? A veces nada se quedan en un hábito como la Cineteca, y ya, ¿no? O en las escuelas a veces, ¿no? Los ponen, pero bueno, sí hay un problema de distribución grande y sumado a eso, pues que hay poquitas mujeres haciendo cine, pues se vuelve más complicado. ¿Qué mensaje o qué le dirías a estas nuevas generaciones de mujeres, principalmente niñas, adolescentes, que estén en la universidad y que se quieran dedicar al cine? ¿Qué sería ese mensaje que tú les darías? Pues lo hagan. No, que la verdad para hacer cine sí necesitas ser muy necio. Ser muy necio. O sea, la verdad que solo hacen cine los necios. O sea, no hay más. Y para ser muy necio y aguantar, te necesitas encantar. Así te necesitas desvivir. Como pensar o sentir que sin el cine tu vida no puede ser. Eso necesitas. Entonces, es no quitar el dedo del renglón. O sea, la verdad, yo a las mujeres que quieran y se interesen por el cine y que realmente tengan esta pues inquietud y este anhelo de dedicarse al cine, pues sí es como pues no claudicar a pesar de cualquier obstáculo, ¿no? Sí. Ok. ¿Tú crees que un hombre puede llegar a tener una visión similar a la de una mujer? O sea, quiero poner como ejemplo La Cenicienta, que está el clásico de Disney, pero ya está ahorita la versión La Hermanastra más fea. Entonces una mujer puede empatizar más con eso. Sí, que un hombre pueda tener una visión de mujer. Eso. Sí. Exacto. Pues no creo. O sea, es que creo que va a tener la visión de un hombre interpretando o conociendo. Yo creo que sí, bueno, a ver, sí creo que puede haber una gran investigación. Okay. Y una gran comprensión. Pero y creo que hay cineastas hombres que han hecho buenas historias de mujeres también, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo de cuando vi Kill Bill, ¿no? Okay, que me encantó. O sea, sí es como desde una perspectiva masculina y es muy masculina la película también. Pero disfruté mucho que alguien haya decidido poner una mujer en ese rol a pelear y a, ¿no? Darse de sablazos con gente con samuráis, ¿no? O sea, me encanta. O sea, eso me encantó. No, pero seguramente que si lo hubiera hecho una mujer no hubiera salido igual, ¿no? Hubiera tenido sus diferencias. Y también a la par siento que la experiencia femenina también es súper diversa. O sea, no va a ser mi misma experiencia que la tuya, aunque todas seamos mujeres. A lo mejor sí tenemos puentes, ¿no? De comprensión y comunes, pero pues, o sea, tampoco va a ser mi misma experiencia a la de una mujer oaxaqueña de la sierra, ¿no? O sea, okay. Entonces, sí, sí creo que uno puede tratar de comprender e investigar mucho y eso, pero pues cada quien va a tener un punto de vista y una experiencia muy diferente. Y bueno, hablando un poco de ti, actualmente sabemos que estás en la preproducción de tu ópera prima Petardos y Magnolias. ¿Qué podrías adelantarnos de este proyecto? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué nos traes? A ver, ¿qué les cuento? Pues nada, es un drama romántico adolescente que sucede en la UNAM
que tiene también cosas que ver con experiencias que yo viví como estudiante de la prepa en la UNAM. Y pues nada, está muy padre. No, pues es una historia de amor, ¿no? Que también tiene... O que lo que intento hacer es como una peli que pueda estar y sentirse cercana a un público, ¿no? Como que sea accesible a un gran público, pero pues que también ahí tenga ciertas capitas, ¿no? De realidad y que colabore al retrato social de México, ¿no? Y bueno, ya lo verán pronto, espero. Claro que sí. Pues Sandra, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras, por compartirnos tu experiencia, que creo que nos vamos con muchas enseñanzas en lo personal. Y pues nada, ya sabes que esta es tu casa cuando quieras volver a venir. Muchas gracias por invitarme y gracias por escucharme. Claro, y pues nosotros vamos y venimos con más aquí en Radio Panteras. Bye. Estás escuchando Radio Panteras. Radio Panteras. Radio Panteras. De la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Unidad Coajimalpa. Ubicada en Vasco de Quiroga, 4871, Contadero, Coajimalpa de Morelos. Y ya estamos de regreso, panteritas, después de unas pláticas muy enriquecedoras, con mucha información. Y pues vamos a pasar directamente a cultura. ¿Qué nos trae, Sara? Pues ahora para esta edición me pareció más interesante pues hablar con amigas, con compañeras que nos recomendaran contenido que ha sido creado por mujeres, ya sea podcasts, libros, películas, y no sé, traigo unas muy interesantes que pues algunas no he leído, algunas sí he visto, a ver qué opinan ustedes. Sácalas. Las recomendaciones de libros que me dieron es una que la primera es La vegetariana de Han Kang, no sé si alguna vez la han leído. No. Yo nunca la he leído, sé que es muy famosa, sé que sí ha sido famosilla, pero nunca la he leído. Ok. La otra es En tierras bajas de Herta Müller. Yo digo que ellas son muy buenas conociendo libros, porque yo no conozco ninguno de estos. Y nosotras esto fue otro nivel. Ajá, esto fue otro nivel, Sí. pero para la gente que nos está escuchando, estas recomendaciones pueden, si tienen curiosidad, pueden buscarlas. Déjenos en los comentarios si las han leído también. Ajá. ¿Qué les ha parecido? Y hay otro que se llama Luna llena de Aki Shimasaki. Ese sí lo he oído. Ese Sí. yo también lo he oído, pero tampoco lo he leído, la verdad. LOL. De Qué mal. películas, me dijeron una que es de Vidas Pasadas de Celine Song. No sé si alguien ya la haya visto. Está muy interesante la manera... ¿Sí la has visto? Sí, esa sí la vi. Ok, cuéntanos. Trata sobre dos niños que se encuentran y creen como que son el amor de su vida, pero la vida los separa. Y se ven continuamente, no diré que cada año, pero periódicamente se ven, pero nunca llegan a hacer nada, a pesar de que se conocen íntimamente. No íntimamente, o sea, íntimamente, íntimamente, ¿no? ¿Sabes? Ok. Se conocen, existe cierta intimidad entre ellos, Ok, pero ok. nunca llegan a algo más de Sí. una relación. Algo más 18, Ajá, no. y se reencuentran cuando ella le presenta a su prometido. Y entra como en esta decisión, en este recuerdo de que él siempre la ha querido, pero nunca se han declarado nada, ni ella tampoco le ha dicho nada. Y al final, yo spoileando todo. Spoiléala, Sí, spoiléala. al final no terminan juntos. Es como habla el tema de que tanto quieres a esa persona, pero nunca vas a estar con ella. Es muy buena película. Se me ¿Como figura La La un poco Land? la de... No, como la de Anne Hathaway, la de Siempre el mismo día. Ay, muy triste película. Ahorita que lo estabas contando dije... Bueno, ellos sí terminan siendo algo, Ajá. pero... Ok, Por ahí. interesante, por ahí. Y también me dieron recomendaciones de podcast. ¿Por qué no Eh, recomiendan Radio Panteras? Ajá. Yo no veo en tu lista Yo no Radio veo aquí Panteras. Radio Panteras, Ojito a los que recomendaron. Checa quién les preguntas, por favor. Uno se llama Chingonas Históricas, que Ok. habla de mujeres de la historia a las cuales no se le dieron visibilidad. ¿Alguna de ustedes la ha visto? Me suena y la verdad he conocido a las conductoras, pero ¿Ah, no. sí? Sí, es que... A ver, Storytime. Es que luego yo me infiltro a las conferencias de prensa, pero ya estaban ellas porque iban a estar en el... Uy, ¿cómo se llamaba? Comedia Fest, algo así fue el año pasado, pero la verdad muy buena onda. Creo y que muy también lindo. lo dijimos, ¿no? Aquí en Radio Panteras que ibas sí, a ir. de hecho es sí. cierto, En los primeros flashbacks. capítulos, sí. Ajá. Muy bien, muy bien.
Hay otra que es Nadia Murad, que habla sobre la lucha de los derechos de personas que han sido víctimas de genocidio, porque ella ha sido víctima de genocidio. Ok. Y también hay otro que se llama Carolina la Chica y habla sobre ciencia simplificada. Sí, panteritas, es que ya tenemos nuevas noticias y es que próximamente ya va a estar disponible en Spotify Radio Panteras temporada 1 y temporada 2. ¿Qué? La temporada 1 me informan aquí en cabina que ya la pueden disfrutar. Si no la han visto, bueno, les dejamos el enlace en la biografía y próximamente la temporada 2 para que no se pierdan ninguna de estas entrevistas y sobre todo las recomendaciones que no son de Radio Panteras que de no Sara. Son de Radio Panteras. Pero bueno, esas son como poquitas las que dijeron. La verdad es que no sé si mucha gente no consume, pero me dijeron muy poquitas recomendaciones. ¿Ustedes tienen algunas películas, libros, series, podcasts escritos por mujeres? Sí, fíjate que hay uno, porque creo que es importante hablar de la mujer, pero también yo genuinamente creo que es importante darle la visibilidad independientemente pues de su raza, de su etnia, de diversidad sexual. Yo conozco uno que se llama Soy Arcoiris, de Pau Melo, que era una TikToker medio famosilla en pandemia. Y entonces, pues sí, como que trata de buscar experiencias de mujeres, ¿no? De cómo es despertar, por ejemplo, para las mujeres trans, cómo es que viven también, porque pues hay personas que dicen es que no te consideramos mujer. Hay quienes dicen, claro, hermana, eres mujer. Entonces, pues en ese podcast hablan un poco de eso. Hay uno de la menopausia, porque también muchas veces como que nos encasillamos en que mujeres y como que estamos muy normalizadas a que somos chavitas de nuestra edad, ¿no? Ajá, chavitas bien. Pero ¿qué pasa con pues estas señoras, ¿no? Que pues a final de cuentas siguen siendo mujeres. Y a fin de cuentas es una etapa en la que vas a vivir, ¿no? Claro. O sea, y que sí. Tiene muchos huecos todavía, ¿no? Y que mucha gente, pues así como luego sufrimos esta violencia de, ay, andan sus días. Ajá, pues, ellas igual lo sufren. También lo sufren de, ya está menopáusica, ¿no? Entonces, pues sí, son como que dos podcasts que no consumo frecuentemente, pero sé que existen y sé que son producidos por mujeres. Muy interesantes. No, yo de canal de YouTube no sé si cuenta como podcast, no creo, porque es más como un reportaje que se llama Ruido Social, manejado por Eva Beristain, si no mal recuerdo, es comediante, pero en sí ella tiene esta dinámica de salir a las calles y hablar con las personas, entrevistarlas y pues estar conviviendo con ellos, más que nada en lugar de verlo como un noticiero o algo así, ella va caminando tranquilamente y lo primero que se encuentra. Y también me veo muchos videotesis de mujeres, pero la verdad les fallo porque no me sé los nombres, pero en sí hablan mucho de esto, de lo que pasa en las redes sociales, tipo los incels, ay, ¿qué fue? Bueno, también muchas críticas de películas y hace poco criticaban como la figura del idol o del K-pop en general y cómo afecta de que esta parte femenina y bueno, cosas así. Okay. Creo que es muy interesante retomar estos temas, más que interesante, importante, porque justo, ¿no? Creo que nos preguntan y es como de, ¿qué tanto consumo? Y siento que hay mucha facilidad ahora de producción de contenido, acceder al contenido, y que muchas veces pues dejamos de lado pues a las mujeres, ¿no? Claro. Entonces siento que estas aportaciones que nos dieron estas compañeras amigas y las que ustedes están diciendo son importantes para visibilizar que hay contenido hecho por mujeres, que hay contenido que revisar todavía, porque si bien se produce, creo que es poco visibilizado lo que se tiene, ¿no? Claro, sí. Y creo que también, no, o sea, no es como que, ya, a partir de hoy solo vamos a consumir contenido de mujeres. No. Pero es importante, como dices, o sea, darle esta visibilización, esta democratización, ¿no? Del conocimiento que ya hay. Y pues también lo que yo decía en la primera entrevista, o sea, ser sororas y apoyar, ¿no? O sea, lo voy a leer, voy a ver, no pasa nada, lo intentamos, ¿no? Aquí les vamos a dejar la lista, ¿no? En los comentarios. Para que, aparte de Radio Panteras, también escuchen otras cosas. Pero bien interesante. Y hablando se me estaba yendo en el tema de los libros, pero Isabel Allende, la escritora chilena, que no es chilena, también en la mayoría de sus novelas todas son mujeres, ¿sabes? Y creo que trata de hacer una buena representación en cuanto a la mujer migrante, por pues lo que ella vivió históricamente. Entonces, a mí en lo personal, acabo de recordar que sí consumo literatura
pues de mujeres. De mujeres, muy bien, muy bien. Muy bien, chicas. Pues, ¿qué les parece si vamos a una breve pausa y regresamos aquí con más en Radio Panteras? ¡Rar! Estás escuchando Radio Panteras. Radio Panteras. Radio Panteras. De la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Unidad Coajimalpa. Ubicada en Vasco de Quiroga, 4871, Contadero, Coajimalpa de Morelos. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Radio Panteras. Hoy toca, bueno, más bien, ahorita ya toca hablar de algo, pues que todo el mundo puede conocer, que todo el mundo le interesa. Para relajarnos. Para relajarnos, un tema para chismear. Chismecito del bueno se viene. Esa es sororidad. Espero que lo hayan grabado para Osvaldo. Mándenselo. La mejor sección es espectáculos. Ya ven, esa es sororidad. Pero sí, chicas, hay muchos chismecitos. Y para empezar, para darle continuidad, como diría nuestra buena Sandra Reynoso, pues el otro programa que también estabas con nosotros, hablábamos que se iba a estrenar este documental de Ed Maverick, La nube en el jardín, dirigido por Olmo Guerra, a quien tuvimos oportunidad de entrevistar el otro día ahí en el CENART. Se llenó, pueden creerlo, con 3,000 chavitos. Oh my God. El jardín del CENART se llenó con 3,000 chavitos. Wow. Estuvo muy padre. Fue una transmisión pues de su concierto que realizó en la sala Nezahualcóyotl, de ahí de la UNAM. Y pues la verdad es que estuvo bastante interesante. Nos comentaban que este productor ya había hecho otros Unplugged como de Miguel Bosé, de Moderato, pero es la primera vez que hace pues un documental de este tipo para un artista tan vigente como lo es Ed Maverick, que pues inició su carrera en 2018. Y no sé, ¿a ustedes les gusta su música? ¿Lo fueron a ver? ¿Lo van a ir a ver? Yo la verdad es que no escucho música de él. Creo que solamente hay una que se hizo como la primerita popular. No es Fuentes de Ortiz. Fuentes de Ortiz. Y ya, la verdad es la única que conozco de él. Pero qué genial que se haya llenado con 3,000. Felicidades por el logro. Tú sí le sabes a la música. No le sé la música. No, es que en mi cabeza dije, según yo bailé una canción de él en mis 15 años, pero la verdad no. Entonces siento que le escuché más porque Osvaldo es el sujeto que saca la guitarra a medio de la fiesta. Entonces siento que por eso... Sí es el Osvaldo el que saca la guitarra. Perdón si en la UAM oyen sus guitarrazos. Y todos veo cuando lo vean, Osvaldo la guitarra. Osvaldo la guitarra, no te veo con la guitarra. Y bueno, pues si no tuvieron la oportunidad de ir este 15 de marzo en el lago de Chapultepec, también se va a estar presentando este documental. Al parecer va a ser entrada gratuita. La verdad es que como ya oyeron, sí va mucho fandom, entonces para que tomen sus precauciones si van a ir. Y por otro lado, no tan agradable, tenemos una funa, chicas. Funa a Timothée Chalamet. ¿Por qué? Por Dios, sí, ya sé, es que lo echó a perder, porque recordemos que mucha gente ya aseguraba que él ya iba a poder ganar su Oscar por esta película de Marty Supremo, que se estrenó en enero, si no me falla. Que cuenta la vida de este tenista, de esta persona estadounidense que se dedicaba a los torneos de ping pong, pero pues recientemente en una entrevista este sujeto dijo que a nadie le importa ni la ópera ni el ballet. Le rompió el corazón a Rorris, oye. Él lo quería mucho. A todos los de las bellas artes fue como... Incluso yo creo que a mí, hasta yo que apoyaba su carrera, fue como de... ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué dijiste esto? Si no, que no lo pudieron editar en edición, o sea, no. Pero sí, desgraciadamente, pues eso hizo que bajara algunos de sus puntos en popularidad. Y muchos incluso lo compararon con lo que le pasó el año pasado a Carla Sofía Gascón, cuando estaba nominada también a los premios Oscar por Emilia Pérez, que pues ciertamente no fue una gran película, pero bueno, estaba abriendo paso a las mujeres trans en la industria. Entonces, desafortunadamente, eso le pasó a nuestro querido Timothée Chalamet. Se pasó, la verdad. Se pasó. Sí se lo merecía. La funa sí se la merecía. ¡Claro! Nadie está diciendo que no. No, pero hay que apoyarla. Mi corazón roto escuchándote. Es que, ¿cómo vas a decir eso? Yo entiendo que a lo mejor pues la ópera, ¿y qué más dijiste? Y el ballet. Pues durante mucho tiempo ha sido como estigmatizado de que pues solamente es como para... de clase alta, ¿no? Claro, algo sí. que se puede tener acceso porque es caro.
Porque yo sé que hay muchos ballet que luego son, pues no necesariamente de una empresa, de una agencia, sino son más como chiquitos y aún así la gente no va a verlos porque pues no hay tanto interés tanto en ese tipo de contenido. Pero de una cosa es que pase eso y otra cosa es que él diga, a mí no me interesa hacer eso porque a la gente no le importa. Claro, ya está generalizando. Exacto, sí, una gran diferencia, oye. A ti no te importa. Digo, habrá quien tampoco le importe, ¿no? Ajá. Pero no va si lo dices. Ajá. Y también yo siento la figura que representa, ¿no? La figura pública que representa a él no puede llegar y decir eso. No, para nada. Y menos siendo que él, pues que en Wonka ves que ya había hecho como que mucho baile, mucho canto. Ajá. Pero ni modo, Timothy, ni cómo ayudarte. Y por otro lado, esa dínosla tú. Tú estabas muy emocionada de contarnos que este live action de Enredados, pues ahora sí ya tiene elenco confirmado. Ajá. ¿Milo? ¿Cómo se llama la actriz? Un guapo Milo. Un guapo. Y que Madre Goten será esta Catherine Hahn, quien hace a Agatha en el universo de Marvel. Y han dicho comentarios que es el mejor cast para un live action de Disney. Yo no sé qué opinan ustedes. Obvio sí, está Agatha. Yo también. Yo siento que sí. ¿Hay expectativas sobre lo que se vendrá sobre este live action? Sí. Esperemos que no la rieguen, que sigan dejando a Pascal, al caballito, porque ya ven que luego a Disney le encanta estar desapareciendo a las mascotas, como pasó con Mulan. Sí, yo extraño mucho en esa. Claro, hace mucha falta mucho. Por eso les digo que no los desaparezcan. Que no los desaparezcan. O sea, aunque sea un CGI, pero porfa. Como los TikToks, ¿no llegaron a ver los TikToks de gente disque mandando su casting? Su ¿no? casting, sí, era la primita con los ojos. Aquí, sí. Yo soy Pascal. Claro, no, pero pues estaremos muy al pendiente de cuando se estrena este live action, ¿verdad, chicas? Y bueno, pues hemos llegado al final de este bello programa. Agradecemos mucho a Cultura que nos presta la cabina y hace posible la transmisión, distribución de este bello podcast Radio Panteras. Sobre todo allá en cabina, a nuestro productor, a nuestras invitadas. Recuerden seguirnos en nuestras redes oficiales. Estamos en Instagram como Radio-Panteras Oficial. Y si quieren ver el programa completo, se sube cada jueves o viernes a la página oficial de Ciencias de la Comunicación y de la División en Facebook. Gracias, Sid. Gracias, Sara. Gracias, muchas gracias. Un beso, gracias. Y yo ya puedo decir que nos vemos en cafetería. Un saludo a Charlie, que insiste que sí nos ve. Ah, claro. Sí. Un saludo al Charlie, un saludo a Millán, que también ya nos dijo que nos ve. Y pues eso fue todo aquí en Radio Panteras. ¡Rar! Radio Panteras, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Estamos ubicados en Vasco de Quiroga, 4871, Contadero, Coajimalpa de Morelos.